manera de hacerlo. Por ejemplo, método de la partida doble, el método de depreciación, el método de registrar las depreciaciones en la contabilidad. Entonces, si yo le pregunto al alumno qué método de depreciación aplicamos, la ley dice el método de la línea recta. ¿En qué consiste? En aplicar a una base fija un porcentaje fijo. Eso es lo que dice la ley. ¿Puedo cambiar de método? Sí, podemos cambiar de método siempre y cuando nos lo autoricen, ¿verdad? Tenemos que hacer la solicitud. Por simple partida de contabilidad, no puedo componer o hacer cambios en los registros o en los libros contables. Bueno, entonces el documento, el apartado, define que es un método, manera de hacer las cosas, la manera en que vamos a hacer, por ejemplo, el método de depreciación. La operación son acciones concretas, o sea, vamos a tener acciones, el conjunto de acciones va a ser el método. Entonces, puede cambiar las operaciones, pero el método no puede cambiar. Con el conjunto de operaciones vamos a llegar siempre al mismo resultado. Bueno, entonces tenemos actividad, conjunto de, o sea, que el conjunto de operaciones hacen la actividad. ¿El qué? Ordenada. Primero, ¿qué debo de hacer? Segundo, tercero, por ejemplo, si hablo del método de depreciación, ¿cómo vamos a proceder? Entonces, el conjunto de operaciones hace la actividad, el conjunto hace el procedimiento. Si usted el sistema es un todo. Lo vamos a ver desde el aparato organizacional. Si usted observa, como logo de sistema, tenemos un organigrama, la representación gráfica de cómo están distribuidas las funciones de la empresa. Y luego hablamos de la sistematización. La sistematización es el análisis y las mejoras que la empresa está demandando. Análisis de lo que está haciendo y cómo podemos mejorar. Por eso decimos que el departamento de sistemas se encarga de solucionar los problemas dentro de la empresa. Al departamento de sistemas llegan todos los problemas. Bueno, por favor, que usted dibuje. Entonces, aquí tenemos la cadena que todo sistema va a cumplir. ¿Cuáles son los elementos a cualquier sistema? Sea sistema humano, sistema artificial. Esos tres elementos siempre van a estar presentes. Entonces, o cuatro. ¿Cuáles son esos elementos? Entonces, tenemos que los elementos de cualquier sistema es entrada, proceso, salida. Luego viene la retroalimentación. La entrada es la materia prima. O sea que en costos van a ver que el primer elemento del costo es la materia prima. ¿Cómo vamos a procesar la materia prima que manda? Licenciada, disculpe. ¿Sí? Fíjese que lo que está en la pantalla es un manual de procedimientos de elaboración, revisión y pago de nóminas, pero no se ven las figuritas. Vamos a corregir. Vamos a ver qué pasó acá. Gracias. Vamos a corregir.
Es que lo tenía acá, vamos a ver si se me presenta otra vez, lo quito. Sí. Sí, es que no se están viendo las filminas de lo que usted está explicando. Ahorita vamos a componer. Ok. Gracias, ahorita lo vamos a ver. Me imagino que ahora tampoco. Ahora se mira una imagen como de un desierto. Ya, ahorita vamos a ver eso. No, es un lago, no es un desierto, es un lago. Es un estado de pantalla, ahorita lo vamos a ver. Bueno. Vamos a ver si me funciona de esta forma. ¿Sigo igual? No, ya se miran las filminas, sistemas Ya, y procedimientos y su cadena lógica. Ya, muy bien, ahorita vamos ahí. Bueno, entonces estábamos explicando esto. Entonces tenemos acá que el primer elemento de cualquier sistema, sea este natural, sea artificial, el primer elemento va a ser la materia prima. Yo les comparaba esto con el curso de costos, ¿verdad? Donde nos dice que el elemento principal que vamos a transformar se llama materia prima. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a transformar esa materia prima en un elemento útil? Por ejemplo, una tela que nos sirva para hacer una prenda de vestir. Entonces, necesitamos elementos que nos ayuden a transformar esa materia prima. Entonces, tenemos la entrada, son los recursos, son los datos, son los documentos. Por ejemplo, un documento puede ser la factura. En la factura encontramos datos. Entonces, ¿qué es un dato? Un dato puede ser un símbolo, quetzal, por ejemplo, una cifra, un valor, puede ser una descripción, puede ser un dato. Ese dato me va a servir para transformarlo en un informe. ¿Cuándo el dato se vuelve informe? Cuando tomamos la decisión sobre esto. Entonces tenemos ahí que la entrada son todos los recursos que nos van a servir para transformar esa idea. Entonces tenemos cómo lo vamos a procesar. Lo vamos a procesar, puede ser manualmente, puede ser mediante un software que lo vamos a transformar. Bueno, entonces el proceso es la transformación de ese trabajo. Entonces, por ejemplo, tengo los datos. La fecha me va a servir ¿para qué? Para transformar esa cuenta en deducible o no deducible para efectos fiscales. Por ejemplo, ese dato que tengo dentro de la factura me va a servir para saber si lo registro como un inventario de mercadería para la venta. O bien, si va a ser un activo fijo. Esos datos que tengo me van a servir para determinar si la compra fue al contado o al crédito. ¿Para qué? Para ver hacia dónde distribuyo las cuentas. Si va para caja o va para cuentas por cobrar. En ambas direcciones, si es cuenta, si afecta caja, si afecta cuentas por pagar, está dando un resultado en los estados financieros.
Entonces tenemos que el proceso, si me van poniendo atención, van a ir a entender más fácilmente la teoría, que ya la tienen. Entonces tenemos aquí, la salida es un producto. Entonces el producto son partidas de contabilidad. El producto es el conjunto de partidas, me van a dar estados financieros, los informes de auditoría, podría ser. Cuando hablamos de retroalimentación, es la revisión para corregir o mejorar desde acá. Si los datos, si lo que ingresamos está malo, los resultados van a estar malos. Entonces, si cuidamos acá el producto, la entrada, la materia prima, la salida va a estar correcta. Entonces, vemos como una acción pequeña llega a formar parte del sistema completo de una empresa. Como una acción pequeña, a ver, vamos a poner un ejemplo, como una acción pequeña llega a formar parte del sistema completo de una empresa. Una acción pequeña hace maravillas o hace horrores. A ver, por ejemplo, vamos a ver, pusimos mal el código de un producto. Al ponerle mal el código a un producto, nos afecta en la ganancia, el costo de ventas, la ganancia. Al ponerle mal el código de un producto, nos va a afectar el control de los inventarios. Entonces, una acción pequeña mal elaborada, entonces si los datos acá están malos, todo el proceso va a ir mal y por ende los resultados. No sé si me colaboran con algún otro ejemplo. Si cometemos un error en inventarios, todo se va a ir mal. Por ejemplo, pensé en un código o un artículo. A ver, ¿usted me podría colaborar con otro ejemplo? Los datos de un cliente en una cartera. Vale 4. Los datos de un cliente en la cartera. Muy bien. Entonces, ¿cuáles podrían ser los errores, verdad? El cruce entre teléfonos celulares, correo electrónico, o los nombres, saldos. Sí. Entonces ahí estamos, por ahí tengo un ejemplo más o menos como lo que está describiendo. Perfecto. Entonces ahí, por ejemplo, dice, si ingresamos mal el nombre o el código del cliente, vamos a irle a cobrar a un cliente o un cliente que no existe, estamos registrando. Entonces, la entrada, una acción pequeña me puede arruinar todo el proceso. Gracias. Bueno, entonces, chicos, su documento sigue con sistemas. Por favor, yo no voy acá describiendo lo que dice el enunciado. Esto, mi corazón, está relacionado con todo el documento, porque yo aquí no quiero formar memoria. Entonces, vamos. El documento empieza describiendo qué es un sistema. Acá, esa definición ya está relacionada con los otros elementos de su documento. Entonces, ¿qué es un sistema? Un sistema son elementos interrelacionados con un propósito, buscan un objetivo. Pero si solo tenemos elementos sin conexión, es un agrupamiento de cosas, pero nunca vamos a llegar a un sistema. Entonces tenemos el agrupamiento sin una conexión, son nada más elementos, son agrupaciones. Pero si estos elementos van interrelacionados, vamos a alcanzar el objetivo. Entonces, como una idea se va transformando, tenemos acá un procedimiento. Ese procedimiento va a ser interrelacionado para alcanzar el objetivo, el fin al que queremos llegar. Entonces, basta reunir personas, basta reunir recursos, basta reunir documentos para formar un sistema. Si esto me preguntaran en cualquier lugar o en el examen, basta
reunir personas. Tengo ahí todas las personas reunidas. Estamos todos en el salón de clases, pero nadie, no quieren participar, solo están como receptores. Entonces basta con reunir las personas, los recursos, los documentos para formar un sistema. No. Miren, observen, pues acá hasta colores se les cambió para llamar la atención con el alumno. Conjunto ordenado de procedimientos. ¿Qué es un procedimiento? El procedimiento son operaciones y su método. Por ejemplo, el método de depreciar, el método de evaluación de inventarios. Por ahí tengo una diapositiva donde le pongo los métodos que dice la ley del ISR junto con el Código de Comercio. Entonces, operaciones y su método de ejecución. Para que sea un sistema deben de estar interrelacionados entre sí. Si no existe esa interrelación, es una agrupación, pero no es un sistema, que contribuyen a realizar una función. Ojo, ¿qué elementos de lo que del documento, qué elementos tenemos acá? Término procedimientos, operación, métodos, función. Entonces, para poder entender, no lo miremos las definiciones por separado, que me las tengo que aprender de memoria. Lo que queremos acá es no memoria. Entonces, chicos, por favor, acá nos lleva a un orden. El orden es la secuencia lógica de las acciones que debe de llevar un objetivo. La interrelación, las partes se conectan y se complementan. Por ejemplo, ¿cómo se interrelaciona ventas con compras? ¿Cómo se interrelaciona recursos humanos con el resto de la empresa? Por ejemplo, contabilidad. Para mí, contabilidad se relaciona con todas las empresas. Contabilidad tiene en la palma de sus manos a la empresa. Entonces, ¿cómo debe de ser esa comunicación? Entonces, nosotros en organización aprendimos que hay diferentes sistemas de organización. Entonces, el orden es una secuencia lógica de las acciones. Las partes se conectan como venta se conecta con compras. Entonces, compras debe de existir un programa. Ese programa se lo tiene que dar presupuestos, pero no hay presupuestos. Cada departamento hace sus presupuestos. ¿Cómo va a ser sus presupuestos? Compras. Compras va a programar de acuerdo a lo que informe ventas. O sea que en este momento, compras está siendo la parte dominante de nuestro sistema. Entonces, ventas me va a informar qué vende, perdón, qué es lo que, en qué momento se da más ventas y qué es lo que vende en cada momento. Entonces, podemos decir que vamos a ver la estacionalidad de las ventas. ¿En qué estación se vende más este producto? Entonces, en función de eso, voy a relacionarme con ventas. Venta me va a decir cuál es la programación de acuerdo a la zona geográfica, de acuerdo a la estacionalidad de las ventas, y hacemos un buen plan de compras. ¿Cuál es el objetivo? Para no estar comprando a ciegas, para optimizar los recursos de la empresa. Entonces tenemos acá un sistema con ¿cuál puede ser la organización interna? Estructura y roles definidos para funcionar. Entonces yo les decía que en el aparato organizacional cada departamento está formado por un cuadrito. Ese cuadrito representa una función y la función va a ser el conjunto de actividades,
procedimientos para llegar al objetivo. Entonces, ¿cuál es la cadena lógica? Tenemos las operaciones más los métodos. Entonces, la operación puede cambiar, pero el método no. Estamos claros, el método, dice la ley, método de la línea recta. El método va a seguir siendo el mismo. Las operaciones, o sea, la secuencia con el que voy a actuar, las acciones con las que voy a alcanzar el método, pueden cambiar. Más métodos, ya cuando tengo los métodos, voy a hacer el procedimiento. El procedimiento es la secuencia que debe de seguir. Entonces, ¿qué debo de hacer primero? ¿Qué voy a hacer después? Y luego los sistemas. Entonces, tenemos los sistemas, tenemos sistema formal, informal, natural, mecánico, electromecánico, y el sistema lo vemos en el aparato organizacional, donde el sistema está dividido por funciones. Cada función tiene su razón de ser. La función debe de estar, la función de cada departamento debe de ser clara, precisa. Y para que sea sistema, debe de haber comunicación entre los departamentos para lograr el objetivo. Como ejemplo, tenemos sistema de compras. Entonces, el sistema que la empresa, puse este mismo porque en las diapositivas anteriores miramos lo de compra, que por lo menos debe de tener 5 cotizaciones. Bueno, entonces, el departamento de compras recibe la solicitud. Con la solicitud hace las cotizaciones. Ya teniendo las cotizaciones, selecciona la mejor y pasa a autorización, intercomunicados, interrelacionados. Bueno, aceptada la autorización, los documentos deben de estar diseñados para que hayan responsables de quién fue el que pidió, quién autorizó, quién registra o quién va a cotejar, quién va a recibir, quién va a hacer el cotejo. Y luego pasamos al registro de esa operación, pasamos a pagar. Entonces, al llevar esta cadena, un ejemplo sencillo, por favor, aquí puede ser que me faltan mucho, de acuerdo a su experiencia, o cómo le lleven en su empresa. Bien. Entonces, tenemos que el sistema de compras se realiza de acuerdo a esta secuencia, a este procedimiento. ¿Cómo se clasifican los sistemas? Los sistemas se clasifican como sistema natural, sistema artificial. Sistema natural, donde no está la intervención del hombre. Los sistemas artificiales es cuando tenemos la intervención del hombre, que hace el sistema para satisfacer un objetivo, para alcanzar un objetivo. Tenemos otra clasificación en formales e informales. Entonces, si usted dice un sistema formal, ¿qué le da la formalidad? Pues que esté por escrito. Entonces, si está por escrito, hay control. Entonces, ¿qué le da formalidad a un sistema? Que esté por escrito. Informal, porque se va a dar espontáneamente. Entonces, hacemos un sistema informal cuando sucede y lo tenemos que arreglar. También tenemos, depende de los medios que apliquemos, tenemos los sistemas manuales, mecánicos y electrónicos, cuando ya usamos pues las computadoras con su software, ¿verdad? Bueno, ese es. Entonces, si las partes no se relacionan, pregunta, ¿existe realmente un sistema? ¿Puedo tener una computadora ahí? Pues tal vez a veces sacamos un teléfono ahí para chilerear y para decir que usamos caro, ¿verdad?
pero realmente, si las partes no se relacionan, ¿existe un sistema real? Si cada uno está trabajando de forma independiente, no hay un sistema. Entonces, me pueden preguntar esto en el examen. Si yo sé que no se está preparando usted solo para un examen, pero pues les estoy dando luces de cómo podría ser el examen, ¿verdad? Entonces, si las partes no se relacionan, no existe un sistema real. Vamos, aquí estamos con las clasificaciones, hablamos el orden que debe llevar para que sea un sistema. Bueno, entonces tenemos, dentro de su documento aparecen las características de los sistemas en general, aparecen las características de los sistemas administrativos. Entonces, las características de los sistemas en general está en 5 apartados ahí en su documento. Entonces, habla de una jerarquía ilimitada. Entonces, si nos ubicamos en el aparato organizacional, hablamos de jerarquías, ¿verdad? Entonces, cada sistema es parte de un sistema. Entonces, hablamos, la empresa es un sistema, pero de ese sistema vienen otros subsistemas. El sistema de compras, el sistema de ventas. En el sistema de ventas, entonces tengo subsistemas. Ojo, sistema de ventas. Entonces, sistema de crédito. Entonces, ¿a quién le voy a dar crédito? Sistema de cobros. ¿Cómo va a ser el cobro? ¿Cuál es el sistema que tenemos para cobrar? ¿Cuál es el sistema que tenemos para otorgar crédito? Todo eso formará parte del departamento de ventas. Entonces, está ventas con sus subpartes. Entonces, a eso se refiere su documento cuando habla de jerarquía ilimitada. ¿Qué manda? ¿Qué manda? ¿Qué manda? No escucho. Bueno. No sé quién levantó la manita o ninguno. Bueno. Entonces tenemos, para explicar lo que es la jerarquía ilimitada. Entonces tenemos como ejemplo que está la Tierra. La Tierra es el sistema general, pero está el sistema que cada país tiene. Sistema de economía, sistema de manejo de los recursos naturales. Cada sistema tiene cada país tiene su sistema. Entonces, como ejemplo está el planeta. En el planeta Tierra existe en países, está subdividido. En cada país hay empresas, en cada empresa hay equipo. Entonces, aquí estamos viendo cuál es la jerarquía que lleva si lo llevo en este orden. Si llevo la empresa, la conducción superior, sería como el planeta. De la conducción superior nacen las ideas, donde los mandos de abajo son los que acatan, son los que ponen a desarrollar esa idea. Entonces, se puede ampliar o puede reducir el enfoque según lo que se necesita entender, ¿verdad? Por ejemplo, en la empresa ya puse como ejemplo la conducción superior, términos que aplicamos en administración de empresas. Bueno, entonces, como segunda característica de los sistemas, interconexión entre sus elementos. Si cada uno lleva desarrollando sus ideas como mejor le convenga, ahí ya no hay sistema, ya están actuando aisladamente. Entonces, interconexión, los elementos están relacionados entre sí. Si cambia un elemento, afecta toda la cadena. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa si yo no tengo comunicación? Yo soy la encargada de comprar, pero si no estoy comunicada con las ventas,
yo voy a comprar a la loca sin saber lo que está demandando el grupo al que yo estoy dirigiendo, al grupo mercadológico que el departamento de ventas está enfocado. Entonces, debe de haber intercomunicación entre sus departamentos. Entonces, tenemos como una red neuronal, cada conexión transmite información y genera resultados. Entonces, a veces nosotros decimos la más loca de la casa es la mente, porque a veces, bueno, los alumnos dicen, yo creí, lo que pasa es que miramos algo y la mente empieza a trabajar, ¿verdad? Pero no hilamos, o solo por lo que vemos a primera impresión. Empezamos a emitir juicio. Y más adelante vamos a ver eso de juicio de valor. Algunas veces es juicio sin valor. Entonces vamos a interconectar las personas, los procedimientos para alcanzar el objetivo. ¿Cómo es la organización interna? Nosotros hablamos de controles internos, organización. El término organización lo vimos en el curso de administración, los 5 elementos del proceso administrativo, creo que solo 4 les puse. Entonces, ¿cuáles son esos elementos del proceso administrativo? Entonces, hablamos de una organización interna. Cada empresa es individual, entonces cada empresa va a tener sus políticas, sus procedimientos. Entonces, internamente tiene que actuar como un rompecabezas que tiene que ir siempre hilado, no actuando en forma independiente. Cada sistema tiene una estructura propia, un modo específico de ordenar e interrelacionar sus componentes. Yo le puse, por ejemplo, ventas. ¿Cómo conecta ventas con dar crédito? ¿Cómo conecta ventas con recuperar ese dinero? Todo lleva una hilación. Por ejemplo, malos registros me va a afectar. Por ejemplo, dice malos registros en ventas. Me va a afectar el control de inventarios, ajuste en los inventarios. Me va a afectar también en a quién le voy a cobrar. Me va a afectar en el costo de lo vendido. Entonces, me va a afectar cómo determinar la ganancia. Entonces, cómo va a ir hilado, cómo va a ir organizada la empresa para ir en un solo sentido para cumplir sus objetivos. Cuanto más complejo es el sistema, más compleja será la organización. Vamos, entonces tenemos la cuarta característica de los sistemas. Entonces, nuestro cerebro comprende mejor cuando conecta ideas, valida relaciones y encuentra sentido. Entonces, vamos a explorar acá lo que está pasando en la empresa para encontrarle la solución. Entonces, interdependencia. Las partes o subsistemas dependen una de otra para funcionar. Interdependencia. Se complementa una con la otra. Entonces, si no hay comunicación en lo que di fiado, no tengo un orden de a quién le voy a dar fiado, no tengo una política de recuperación del crédito, entonces ahí estamos trabajando en forma desordenada. Por eso debemos de estar intercomunicados. Entonces, digamos, un cambio en una de las partes afecta todas las decisiones de la empresa. Entonces, si el área de ventas no informa, contabilidad no registra y la empresa toma malas decisiones. Entonces, la información que cada departamento debe de emitir dirigido a quién. Más adelante vamos a ver cómo debe de ir esa información a cada uno de los departamentos. Entonces, evolución constante.
sería nuestra quinta característica que aparece en el documento. Un sistema no es estático, se adapta y cambia según las necesidades y el entorno. Así como el cerebro aprende y se adapta, los sistemas deben de evolucionar para sobrevivir y mejorar. Vamos acá. Entonces tenemos, un sistema no es solo un conjunto de partes, es la manera en que se relaciona para que logre un objetivo común. ¿Por qué es importante las características? Porque entender estas características nos permite diseñar sistemas eficientes, o sea, alcanzar el objetivo. Detectar problemas oportunamente, adaptarnos al cambio y crecer. Entonces, ¿qué sistema conoce usted en su vida diaria? Por ejemplo, el sistema de transporte en Guatemala, ¿cuál es? Las carreteras es un sistema. Hay avenidas, hay calles, doble vía. Entonces, sistema vial. Entonces, ¿qué sistemas conoce en su vida diaria? Si quieren, nos pasamos a contabilidad. ¿Cuál es el sistema contable en su empresa? Integral. Integral. Muy bien. Entonces dice un sistema contable integral. ¿Costos o comercial? Si es una empresa industrial, va a ser un sistema contable, costos, ¿verdad? ¿Cómo se relacionan las partes? Pues ya me lo respondió, porque dice que es una contabilidad íntegra. O sea que todas las partes se comunican, se relacionan. ¿Qué pasaría si una parte deja de funcionar? ¿Qué pasa si contabilidad deja de funcionar? La empresa se viene abajo. ¿Qué pasa si el departamento de ventas no funciona? No está funcionando como lo esperábamos. Sigo con la otra diapositiva. Bueno, ahora su documento sigue con sistemas administrativos. Entonces, ¿cuáles son los elementos que le dan vida al sistema administrativo? Ahí quiero que se conecten, por favor, a su curso de administración, donde vimos los elementos del proceso administrativo. Entonces, ¿cuáles son los elementos del sistema administrativo? Entonces, tenemos el recurso humano, el físico y el tecnológico. Entonces, estos elementos se interrelacionan para que sea un sistema, porque aislados solo van a ser grupos de datos, pero tienen que interconectarse, interactuar. Entonces, tenemos el recurso humano que tiene cómo interactúa con lo físico. Bueno, entonces tenemos como elemento humano, ubiquémonos en el aparato organizacional. Entonces tenemos ahí que nombres, el puesto, decimos el gerente, el contador, los auxiliares, los vendedores. Entonces este tema ya lo vimos cuando estudiamos el perfil. Entonces, esto es el recurso humano. Vemos cómo estamos interconectando nuestros conocimientos con lo aprendido en los primeros temas. Entonces, tenemos el elemento físico, el que es tangible, físico, tangible, las oficinas, las bodegas, los vehículos, los formularios que son necesarios para poder llevar evidencia, control de todo lo que opera en la empresa. Pudiera ser que aquí se me haya quedado algún elemento humano, en algún elemento físico. Licenciada, no puso ahí la maquinaria. Sí, entonces esto, y si usted se ubica en
en el artículo 28 ISR me puede dar otra lista más grande, ¿verdad? Entonces acá, pues los formularios no están ahí en el 28, pero los formularios son físicos también, ¿verdad? Ahora todo es electrónico, pero siempre hay formularios manuales. Ahora, ¿cuáles son los elementos técnicos de los cuales nos vamos a valer? Entonces, digamos, para hacer los procedimientos necesitamos métodos, y para hacer el método teníamos el conjunto de actividades. El conjunto de método me va a ser el procedimiento. Entonces, los procedimientos debo de hacerlos basados en una política. Entonces, teniendo la política es la regla general, cómo va a actuar el personal. La política es la regla general, cómo vamos a usar lo físico, cómo debe de funcionar lo físico. Entonces, eso lo trasladamos a un procedimiento. No lo vamos a hacer manual, ya vamos a necesitar de un equipo, y ese equipo a través de un software. Entonces, para que funcione. Y nosotros siempre hablamos de controles. Entonces, un sistema administrativo funciona cuando personas, recursos y técnicas actúan coordinadamente. Entonces, tenemos acá sistema administrativo, qué logros busca alcanzar. Los logros de la institución. Entonces, vamos que todos apuntan al objetivo. Entonces, objetivo económico, o sea, los logros tienen que estar implícitos en un objetivo. El objetivo es hacia dónde nos vemos, qué es lo que vamos a lograr. Entonces, el objetivo económico de una administración, de una empresa, es la rentabilidad, obtener riqueza, obtener ganancia. Rentabilidad y liquidez no es lo mismo. Una empresa puede ser rentable, pero carece de liquidez. ¿Qué significa? Que la empresa lo debe todo o tiene ganancia, pero no cobra. Entonces, no tiene liquidez. La liquidez puede ser a corto plazo, largo plazo. Va a tener liquidez dentro de 30 días cuando le paguen sus clientes, perdón. Entonces, también nosotros hablamos como objetivo de la auditoría la protección de sus activos. Bueno, entonces cuando la empresa, lo vemos en la misión de la empresa, no es nada más aperturar la empresa. Entonces, necesita empleados. Los empleados deben o sea, como objetivo social, dar empleo, pagarle el salario, pues, digamos, un salario que cubra sus necesidades y que tenga sus prestaciones. Servicio, objetivo social. ¿Qué servicio está prestando la empresa? Lo que ella se dedica es un servicio, por ejemplo, un supermercado. ¿Cuál es el servicio que está prestándole, acercándole el producto? El servicio es lo que la empresa está ofreciendo a la parte social, y si lo está haciendo con responsabilidad. Entonces, al decir lo está haciendo con responsabilidad, que no afecte ríos, que no contamine el ambiente, ese es, digamos, estamos pensando en el objetivo social de una empresa para los logros que pretenden. Objetivo político o objetivo de la institución. Entonces hablamos de una misión. La misión de la empresa es para lo que fue creado y bajo qué términos de cumplir, ¿verdad? Si va a cumplir con, digamos, atender a una población que lo que ofrece sea con responsabilidad. Para las empresas existen normas.
las normas están en un documento que se llama Manual de Normas, Manual de Procedimientos. Nosotros en contabilidad, nuestras normas son las leyes, que las leyes locales son las que estamos aplicando, pero también existen las normas internacionales. Entonces, la misión y las normas me dan los lineamientos, es la brújula a seguir para alcanzar los objetivos, los logros de la empresa. Entonces, toda institución busca resultados que sean económicos, sociales e institucionales. Vamos con la otra diapositiva. Entonces, ¿cómo funciona en acción un sistema administrativo? Un sistema administrativo tiene procesos administrativos. ¿Cuáles son esos procesos administrativos? Empezamos por la planeación. Planear es ver la empresa a futuro. Entonces, ahí nos fijamos qué es lo que vamos a hacer, fijamos objetivos, o sea, metas, y cuáles son los recursos que tenemos, cuáles vamos a necesitar fuera de. Luego, la organización, como lo vieron en su curso, es repartir todo lo que planificamos, quién lo va a hacer. Aquí si observa está un organigrama representado con personas. Entonces, es la asignación de funciones. ¿Cuál es la función de la conducción superior? ¿Cuál es la función del departamento de contabilidad, de mercadotecnia, de recursos humanos, de tesorería? ¿Cuál es la función de cada uno? Entonces, en planeación y organización todavía no hay salida de dinero. Eso lo hicimos ahí en las banquitas del S9 y el S10, que era lo que íbamos a hacer. Entonces, nos organizamos quién va a hacer cada tarea. Cuando eso ya está en ejecución, ya hay presupuesto, ya hay salida de dinero. Entonces, ya hay acción. Entonces, acá, ejecución, acción. Ya empezamos a andar, a echar a andar lo planificado. La planificación, pues, no solo lleva el orden en que lo vamos a hacer, quién lo va a hacer y el dinero. Entonces, aquí ya le damos la responsabilidad a las personas. ¿Qué va a hacer el grupo de presupuestos? ¿Qué va a hacer el grupo de contabilidad? ¿Qué va a hacer el grupo de recursos humanos? ¿Qué va a hacer cada grupo? Representado en departamentos. Entonces, los departamentos se llaman funciones. ¿Cuál es la función del Departamento de Recursos Humanos? El conjunto de operaciones, de acciones, hacen la función. Bueno, entonces aquí echamos a andar en lo planificado y luego nosotros, los auditores, hablamos mucho de control. Entonces, control. Digamos, en este caso, comprar, registrar y mejorar lo planificado. Entonces, vamos a controlar todo lo planificado, que se lleve a cabo, como lo dijimos, bajo las condiciones y los términos, tiempo en los que se van a realizar. Entonces, aquí pues yo no puse todos los elementos del proceso administrativo, porque ustedes ya lo vieron en su curso. Entonces, todo esto, nosotros tenemos aquí 4 elementos del proceso administrativo. Entonces, administrar es pensar, ordenar, actuar y verificar. ¿Qué es administrar? Pensar, ordenar, actuar y verificar para lograr los resultados. Entonces hablamos de lo que son las características de los sistemas en general. Hablamos de lo que es el sistema administrativo. Ahora hablamos de las características de los sistemas administrativos. Entonces, ¿todos los sistemas administrativos funcionan igual?
¿Será que todos los sistemas administrativos funcionan igual? Bueno, para empezar, ustedes vieron algunos sistemas administrativos, como ser el sistema por objetos, el sistema lineal, el sistema mixto, que ya nos dan los lineamientos de cómo actuar. Entonces, ¿será que todos los sistemas administrativos funcionan igual? De una empresa a otra hay diferencias. ¿Cuál sería su respuesta? ¿Todos los sistemas administrativos funcionan igual? ¿Cuál sería la respuesta? No. Vimos hace un momento que un sistema puede ser informal o puede ser formal. ¿Cuál es la diferencia entre un sistema informal y un formal? La diferencia está en cómo evoluciona, cómo se organiza y genera resultados. ¿Se recuerda de lo que vimos? Bueno, entonces aquí un sistema informal, ¿cómo evoluciona? Casualmente. ¿Cuál es el tamaño? Está indefinido porque no está planificado. Variables, pues las variables se desconocen porque no vimos los pros, las contras, no estudiamos los diferentes fenómenos internos y externos de la empresa. El informal se dio de casualidad. Entonces, se desconoce el número de influencia y de las variables que podrían tener. Resultados, frecuentemente logra resultados, pero incongruentes. En cambio, cuando tenemos un sistema formal, es más medible. Entonces, ¿cómo evoluciona? De acuerdo a un plan. Su tamaño es definido, se conoce su inicio y cuándo termina. Las variables, se conoce el número de variables y la influencia de cada uno de esos parámetros que nosotros o variables que nosotros determinamos cuando hicimos la planificación. ¿Cuáles podrían ser los objetivos? Obtener resultados previstos. Tal vez no exactos, pero medimos también, posteriormente hacemos la evaluación de cuánto nos desviamos. ¿Qué ocurre cuando una empresa trabaja sin definir sus variables y resultados? ¿Cuál sería el resultado? ¿Qué ocurre? ¿Cuál es el resultado cuando una empresa trabaja sin definir sus variables? Su sistema es informal. Entonces, no hay una brújula que lo vaya dirigiendo. Seguimos con los sistemas administrativos, las características, chicos. Entonces, tenemos sistema informal versus el formal. Una empresa puede estar muy ocupada, pero ¿realmente avanza? ¿Realmente va avanzando? ¿Qué andas haciendo aquí vos? Vagando, algo así. En cambio, si digo, voy a ir a París, ¿qué voy a visitar en París? ¿Qué hay por ver en París? ¿Qué es lo que más te gusta de París? ¿Quieres ir a los museos? Ya sabes cuánto cuesta la entrada. ¿Cuándo la tenés que comprar? ¿La compras allá? ¿La compras aquí? Si la compras en línea te va a salir más caro. ¿Cómo averiguaste esto? Pues entonces, voy avanzando cuando esté yo en París ahí y no sé para dónde voy. Ando a ciegas. Cambio, si hago una planificación, ¿qué día voy a estar en tal lugar? ¿Cuánto cuesta? Algunas entradas son gratis. ¿Cómo va a estar el tiempo? Porque algunas funciones las van a cerrar si el tiempo está malo. Entonces voy a prever todo esto. Bueno, entonces voy a tener un plan B. Si hace mal tiempo y algunos lugares van a estar cerrados, ¿cuál es el plan B? Bueno, entonces vamos bien. Entonces el informal se desplaza, va caminando solo. ¿Para dónde vas? Ay, no sé, aquí ando vagando vos. Entonces no llevamos una ruta definida. Costo, los costos son más altos. Ah, pues sí. Fíjense que no preví que iba a haber mal tiempo, entonces no llevé mis abrigos, entonces tuve que ir a comprar, no preví, yo compré de aquí la entrada, y entonces eso ya lo voy a perder. Entonces, si yo
hago un plan, estoy refiriéndome a un caso, pues, casual, ¿verdad? De una persona, pero igual puede pasar. ¿Qué pasa si yo no planifico las compras? Si yo no planifico la producción. ¿Qué pasa si yo no planifico la contabilidad? Entonces, si no hay una planificación, puedo caer en que no fui a la U porque me quedé haciendo, la paso más contestando el teléfono, platicando con los amigos, en vez de la media hora de almuerzo se me va hasta hora y media. Vamos. Entonces, los costos son más altos. No fui a la universidad, hay un costo. Me tuve que quedar en la empresa. Bueno, entonces tenemos correcciones. Se ocupa mucho tiempo en hacer correcciones porque no hay una planificación. Los recursos son utilizados deficientemente porque no hay una planificación. El entorno nace y vive un clima de incertidumbre. ¿Qué va a pasar? Si no, mire ahorita, cierre sus ojitos. ¿Para dónde va la Virgen? ¿Para dónde va la problemática? ¿Vivimos bajo una incertidumbre o sabemos cómo vamos? ¿Cómo nos están conduciendo? ¿Cómo nos estamos conduciendo? Cambia el formal, avanza hacia el objetivo. Mi objetivo es que llegue al lugar y desde que llegue, ¿qué voy a hacer? Entonces ahí voy a tener una optimización. ¿Cuánto me costó el pasaje de aquí a París? Para irme a dormir al hotel. Pues un costo desaprovechado. Entonces igual, cuando nosotros hacemos una buena planificación, yo hice una buena planificación de compras, yo todo lo tengo controlado, no voy a hacer compras extemporáneas, no voy a hacer compras pues que me vayan a costar más por el mayor número de previsión. Entonces, digamos, no voy a estar pidiendo correcciones a la SAT, no voy a estar haciendo correcciones porque yo voy pues planificando, haciendo las cosas en su tiempo y con la debida precaución. Los recursos son utilizados al máximo, el entorno nace y vive bajo un clima conocido. Ya sabemos cómo va la empresa. Entonces, un sistema formal no improvisa. Prevé, controla y aprovecha mejor sus recursos. Entonces, le pueden hacer la pregunta, ¿qué sistema es el que prevé, controla y aprovecha mejor los recursos de la empresa? ¿Cuál es ese tipo de sistema? Es el formal. Entonces, su esfuerzo garantiza resultados si el sistema está mal diseñado. Su esfuerzo garantiza resultados si su sistema está mal diseñado. Podría decir uno, yo no planifico y me va bien. Pues mire qué suerte, ¿verdad? Pero ¿qué tal si lo planificara? Le fuera mucho mejor. Bueno, estamos acá. Chicos, acá se hizo esta comparación con los cursos ya aprobados hasta el momento por el estudiante. ¿Por qué importan estas características? Las características generales, las características de la administración o específicas para la administración. En contabilidad y auditoría, el sistema importa tanto como las personas. Entonces, en contabilidad tengo que tener la información oportuna, tal como lo dice la definición de contabilidad. Dice proporcionar información oportuna para la toma de decisiones. La información puede estar bien elaborada, pero si llegó fuera de tiempo, de nada me sirve. Entonces, registros uniformes. Cuando decimos registros uniformes, se recuerdan del principio de consistencia y uniformidad. Entonces, consistencia y uniformidad lo que me dice es que debemos observar siempre los mismos métodos, porque si cambiamos, no es que no podamos cambiar, ¿verdad? Si cambiamos, tenemos que hacer una nota aclaratoria. ¿Se acuerdan las notas a los estados financieros, que forman parte de los estados financieros? La nota que aclare el por qué se hizo el cambio y el efecto contable que va a tener. ¿Vamos bien? Entonces, la contabilidad, pues,
tener menos errores, cierres más confiables. Entonces tenemos que en auditoría menos riesgos, mayor control, mejores evidencias, cumplimiento de normas. Como institución, si yo estoy observando esto como institución, ¿qué vamos a lograr? Mejor toma de decisiones, uso eficiente de los recursos, cumplimiento legal, avance hacia los objetivos. Cuando tenemos un sistema informal, hay un desorden, improvisación, decisiones tardías, se corrige constantemente. Mientras si tenemos un sistema formal, hay un orden, chequeamos, hay CPD y se mejora continuamente el sistema. Si una empresa corrige siempre, pero nunca previene, ¿tiene control o solo reacción? A ver, ayúdenme acá. Si una empresa está corrigiendo, siempre está corrigiendo, pero nunca previene, ¿tiene control o solo reacción? Solo reacciona. Perfecto. Seguimos acá. Bueno, entonces, ¿por qué es importante que existan principios? A ver, yo digo principios de contabilidad generalmente aceptados. Allá en contabilidad 1, por favor, no me digas, ay, pero hace mucho tiempo que lo doy en la mano. Si vos no estudias para, perdón, el vos es nuestro, va mucha de muchacho. Nosotros estudiamos los 11 principios, pero no, por favor, bien pegaditos, no pegaditos con saliva. No. Soy con buen pegamento. Entonces, estudiamos los 11 principios. Entonces, por ejemplo, los principios? Tenemos principios morales. Principios son la decisión o que uso local, la norma internacional. Entonces, en el IVA, están en el Código de Comercio, es la forma de orden. Si hay orden, hay eficiencia, hay control, hay confianza en la reacción. ¿Cómo debe de? Dice, por ejemplo, consistencia y uniformidad, principio. Entonces me da un orden, me da una dirección. Entonces me dice que yo no puedo estar cambiándole valores a los registros contables. Por ejemplo, yo no puedo cambiarle el valor a un activo fijo. Por ejemplo, edificios. No le puedo cambiar valor al edificio. ¿O qué dice usted? Dice que cuando me regalaron la casa en zona 1 costaba 700 quetzales. Eso fue lo que pagó mi abuelo. Pero ahora cuesta 7 millones. ¿Puedo